clínica esquizoanalítica grupal, performance audiolibro, feminismo desde la perspectiva de la filosofía de la diferencia. Encontré que introducía de una manera muy hermosa este párrafo tomado de Mil Mesetas, recuerdos de un planificador. ¿Qué es una muchacha? ¿Qué es un grupo de muchachas? Proust, al menos, lo ha demostrado de forma definitiva. Cómo su individuación, colectiva o singular, no procede por subjetividad, sino por H-idad, pura H-idad. Seres fugaces, puras rotaciones de velocidades y de lentitudes, ni más ni menos. La danza arranque, Mil Mesetas de Deleuze Guattari. Recuerdos de una molécula. Pues bien, devenir mujer no es imitar esa entidad, ni siquiera transformarse en ella. Lo único que queremos decir es que esos aspectos inseparables del devenir mujer deben entenderse sobre todo en función de otra cosa. Ni imitar ni adquirir la forma femenina, sino emitir partículas que entran en relación de movimiento y de reposo, o en la zona de entorno de una microfeminidad, es decir, producir en nosotros mismos una mujer molecular, crear la mujer molecular. Nosotros no queremos decir que una creación de este tipo sea patrimonio del hombre, sino al contrario, que la mujer como entidad molar tiene que devenir mujer, para que el hombre también lo devenga o pueda devenirlo. Cuando le preguntan a Virginia Woolf sobre la escritura, sobre una escritura específicamente femenina, se espanta ante la idea de escribir en tanto que mujer. Más bien es necesario que la escritura produzca un devenir mujer, como átomos de feminidad capaces de recorrer y de impregnar todo un campo social y de contaminar a los hombres, de atraparlos en ese devenir. Partículas muy suaves, pero también duras y obstinadas, irreductibles, indomables. El problema no es, o no solo, no es el del organismo, el de la historia y el del sujeto de enunciación que oponen lo masculino y lo femenino en las grandes máquinas duales. El problema es, en primer lugar, el del cuerpo. El cuerpo que nos roban para fabricar organismos oponibles. Pues bien, a quien primero le roban ese cuerpo es a la joven. No pongas esa postura, ya no eres una niña, no seas marimacho, etc. A quien primero le roban su devenir para imponerle una historia o una prehistoria es a la joven. Página 278 de Mil Mesetas. Ahora bien, si todos los devenires son ya moleculares, incluido el devenir mujer, también hay que decir que todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Es la llave de los otros devenires. Si el devenir mujer es el primer cuanto o segmento molecular, y luego vienen los devenires animales que se encuentran con él, ¿hacia dónde se precipitan todos ellos? Sin duda, hacia un devenir imperceptible. Lo imperceptible es el final inmanente del devenir, su fórmula cósmica. Páginas 279-280 de Mil Mesetas. Danza en medio del camino. Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir, de Rossi Braidotti. Materialidad corporal y diferencia sexual. La teoría de la diferencia sexual, lejos de ser una forma de pensamiento crítico o reactiva, es afirmativa, en tanto que expresa la pasión política feminista tanto por el cambio social como por las transformaciones profundas del sujeto. En mi opinión, las feministas se colocan a sí mismas como sujetos femeninos, es decir, no como entidades desencarnadas, sino más exactamente como seres corpóreos y consecuentemente sexuados.
El sujeto femenino feminista parte de una reevaluación de las raíces corporales de la subjetividad, rechazando toda comprensión de la encarnación humana universal, neutral, y por lo tanto desprovista de género. El examen del feminismo de la diferencia sexual debe fijar su atención en la importancia política del deseo, en sentido opuesto a la voluntad, y de su papel en la constitución del sujeto, no solo en el deseo libidinal, sino más exactamente el deseo ontológico, el deseo de ser, la tendencia del sujeto a ser, la predisposición del sujeto para ser. Página 34. Podría haber un cruce ahí, ¿no? con el Dasein de Heidegger. Así pues, el sujeto del feminismo es sexuado. Él o ella está motivado por la conciencia política de la existencia de las desigualdades y su compromiso reside en afirmar la diversidad y la diferencia como valor positivo y alternativo. El sujeto feminista del conocimiento es un sujeto intensivo y múltiple, que funciona en una red de interconexiones. Además, añadiría que es rizomático, esto es, no unitario, no lineal, reticular, está encarnado y por lo tanto plenamente artificial. En tanto que artefacto es maquínico y complejo, y está dotado de múltiples capacidades para establecer interconexiones de manera impersonal. Es abstracto, perfecta y operativamente real, y uno de sus principales cambios de operación es la diferencia sexual. En el pensamiento de Irigaray, lo femenino no es ni una entidad esencializada ni inmediatamente accesible. Es, por el contrario, realidad virtual, en el sentido de que es el efecto de un proyecto político y conceptual de trascender la posición del sujeto tradicional. Página 35. Lanza para el final, que continúa continuando. El antiedipo, las máquinas deseantes, de Deleuze y Guattari. En todas partes, máquinas, y no metafóricamente, máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra corta. Siempre flujos y cortes. Página 11, antiedipo. En todas partes, máquinas productoras o deseantes, las máquinas esquizofrénicas, toda la vida genérica, yo y no yo, exterior e interior, ya no quieren decir nada. Edipo supone una fantástica represión de las máquinas deseantes. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿En verdad es necesario o deseable someterse a él? ¿Y con qué? Las máquinas deseantes son la categoría fundamental de la economía del deseo, ya que producen por sí mismas un cuerpo sin órganos, y no distinguen a los agentes de sus propias relaciones, ni lo social de lo técnico. Las máquinas deseantes son a la vez técnicas y sociales, en el sentido de que la producción deseante constituye el lugar de una represión originaria, mientras que la producción social es el lugar de la represión general, y que de esta a aquella se ejerce algo que se parece a la represión secundaria propiamente dicha. Todo depende de la situación del cuerpo sin órganos o de su equivalente, según sea resultado interno o condición extrínseca. Cambia notablemente el papel del instinto de muerte. La máquina social o socius puede ser el cuerpo de la tierra, cuerpo del déspota, el cuerpo del dinero. Nunca es una proyección del cuerpo sin órganos. Más bien el último residuo de un socius desterritorializado es el cuerpo sin órganos. El problema del socius siempre ha sido este: codificar los flujos del deseo, inscribirlos, registrarlos, lograr que ningún flujo fluya si no está canalizado, taponado o regulado. Cuando la máquina territorial primitiva ya no bastó, la máquina despótica instauró una especie de sobrecodificación.
Sin embargo, la máquina capitalista, en tanto que se establece sobre las ruinas más o menos lejanas de un estado despótico, se encuentra en una situación por completo nueva: la descodificación y la desterritorialización de los flujos. El capitalismo no se enfrenta a esa situación desde afuera, puesto que de ella vive y encuentra en ella a la vez su condición y materia, y la impone con toda su violencia. Su producción y su represión soberanas no pueden ejercerse más que a este precio. El capitalismo nace en efecto del encuentro entre dos clases de flujos: flujos descodificados de producción bajo la forma del capital dinero y flujos descodificados del trabajo bajo la forma del, comillas, trabajador libre. Además, al contrario que las máquinas sociales precedentes, la máquina capitalista es incapaz de proporcionar un código que cubra el conjunto del campo social. Páginas 38 y 39. El telón de fondo, textura, esquizoanálisis. El antiedipo. La tesis del esquizoanálisis es simple. El deseo es máquina, síntesis de máquinas, disposición maquínica, máquinas deseantes. El deseo pertenece al orden de la producción. Toda producción es a la vez deseante y social. Reprochamos pues al psicoanálisis el haber aplastado este orden de la producción, el haberlo vertido en la representación. La primera tarea positiva del esquizoanálisis consiste en descubrir en un sujeto la naturaleza, la formación o el funcionamiento de sus máquinas deseantes, independientemente de cualquier interpretación. ¿Qué son tus máquinas deseantes? ¿Qué haces entrar en tus máquinas y salir? ¿Cómo marcha todo ello? ¿Cuáles son tus sexos no humanos? El esquizoanalista es un mecánico y el esquizoanálisis es tan solo funcional. Las máquinas deseantes, en efecto, no son logradas más que a partir de determinado umbral de dispersión que no deja subsistir ni su identidad imaginaria ni su unidad estructural. Estas instancias todavía pertenecen al orden de la interpretación, es decir, al orden del significado o del significante. Las máquinas deseantes tienen por piezas a los objetos parciales. Los objetos parciales definen la working machine, o las piezas trabajadoras, pero en un estado de dispersión tal que una pieza no cesa de remitir a otra de otra máquina, como el trébol rojo y la abeja, la avispa y la flor de la orquídea, la bocina de bicicleta y el cuero de rata muerta. En todas partes hay libido como energía de máquina, y ni la bocina ni la abeja tienen el privilegio de ser un falo. Toda esa lucha por el falo, voluntad de poder malentendida, representación antropomórfica del sexo, toda esa concepción de la sexualidad que horrorizaba a Lawrence, precisamente porque no es más que una concepción, porque es una idea que la razón impone al inconsciente y que introduce la esfera pulsional, y no una formación de esa esfera. Allí el deseo se halla atrapado, especificado al sexo humano, en el conjunto molar unificado e identificado. Pero las máquinas deseantes viven, al contrario, bajo el régimen de dispersión de los elementos moleculares. Como diría Lawrence, el análisis no tiene que ocuparse de que aquello se parezca a un concepto o a una persona. Tan solo debe ocuparse, salvo en su tarea negativa, de las disposiciones maquínicas tomadas en el elemento de su dispersión molecular.